Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de insuficiencia cardíaca, primera parte. Al hacer la revisión de este tema me pareció tan interesante este párrafo que decidí ponerlo en la primera diapositiva e indica: después de 100 años de que Ringer descubrió que el calcio era esencial para la contracción normal del corazón, se ha comprendido que la modulación intracelular de la concentración de calcio por las proteínas del retículo sarcoplásmico constituyen una promesa para luchar contra la insuficiencia cardíaca. Aspectos a recordar que están relacionados con la fisiopatología de este síndrome son: el calcio es esencial para la contracción normal del corazón. Existe una modulación intracelular de la concentración de calcio por las proteínas del retículo sarcoplásmico. Esto lo vamos a recordar posteriormente. Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, esta patología es muy frecuente a nivel mundial, más de 20 millones la padecen. En la mayoría de los casos se hace diagnóstico cuando el paciente se encuentra con una forma avanzada. En casuística norteamericana se identificó que afectaba a 5 millones de norteamericanos, con casos nuevos de 400.000 a 700.000 el año 2007. Se realizaron diferentes estudios, y aquí tenemos el estudio de Framingham para identificar la prevalencia de esta patología. Este estudio fue desarrollado para identificar las posibles causas o factores relacionados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares e identificó prevalencias de 0,8 hasta 9,1%. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca a nivel Latinoamérica, indicamos que la edad promedio de presentación 60 años, la fracción de eyección del 36% y la etiología identificada y evaluada, la chagásica. La incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva de 199 por cada 100.000 personas año. Las tasas más altas ocurrieron en pacientes con fracción de eyección reducida, cardiopatía isquémica y enfermedad de Chagas. Aquí tenemos esta imagen que es un corazón. No es un corazón normal. Si podemos identificar a grosso modo, aquí sin cuantificar, aparentemente presenta una frecuencia cardíaca disminuida y es un corazón bastante grande. Si nosotros tuviéramos una radiografía de tórax, podríamos sacar el índice cardiotorácico que posiblemente estaría incrementado. Entonces aquí tenemos la sospecha de un corazón insuficiente. Y la insuficiencia cardíaca se la ha definido como un síndrome complejo, resultado de cualquier alteración, sea funcional o estructural del corazón, que provoca o incrementa el riesgo de desarrollar manifestaciones de bajo gasto cardíaco, con congestión pulmonar o congestión sistémica. Tenemos que hacer un recuerdo fisiológico de algunos aspectos para entender lo que es disfunción cardíaca, y decimos que la perfusión adecuada de los tejidos corporales depende de la capacidad de bombeo del corazón, depende de un sistema vascular que transporta la sangre a las células y de regreso al corazón, de sangre suficiente que se encuentra en el sistema vascular o circulatorio, y de tejidos que son capaces de extraer y utilizar oxígeno y nutrientes de la sangre. Entonces tomamos el primer punto en referencia a capacidad de bombeo del corazón y hablamos de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que los ventrículos eyectan cada minuto. Si hablamos de gasto cardíaco debemos hablar de fracción de eyección, que será el porcentaje de sangre bombeada fuera de los ventrículos en cada contracción, que lo normal es de 55 a 70. Aquí tenemos el corazón y decimos lo siguiente: el corazón tiene una capacidad elevada, asombrosa de ajustar el gasto cardíaco
para satisfacer las necesidades variables de un organismo. Es decir, durante el ejercicio el gasto cardíaco se incrementa y durante el sueño o el reposo el gasto cardíaco disminuye. Es decir, el corazón tiene una gran capacidad de adaptación. La reserva cardíaca. La reserva cardíaca es la capacidad de incrementar el volumen minuto cardíaco en relación a la actividad. Y si volvemos a esta imagen, podremos entenderlo. Esta capacidad de aumentar el gasto cardíaco a mayor grado de actividad se denomina reserva cardíaca. Los atletas, los nadadores, los corredores de grandes distancias tienen reservas cardíacas elevadas, grandes. Durante el ejercicio, este gasto cardíaco de los atletas se puede incrementar de manera muy rápida hasta 5 o 6 veces su nivel de reposo. Pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca utilizan su reserva cardíaca en reposo y esto les origina disnea. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. La frecuencia cardíaca se incrementa por afectación o por estímulo del sistema nervioso simpático y disminuye por el sistema nervioso parasimpático. Y el volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad, a los cuales denominamos condiciones de carga: precarga, poscarga y contractibilidad. Aquí identificamos también la precarga. La precarga es el volumen de sangre que contiene el ventrículo al finalizar la diástole, o también conocido como volumen telediastólico. Ese volumen telediastólico provoca un incremento de la longitud de las fibras del músculo miocárdico. La poscarga es la fuerza que el músculo cardíaco ejerce durante la contracción para eyectar la sangre. Conforme el volumen telediastólico o precarga se incrementa, el volumen latido aumenta en concordancia con el mecanismo de Frank Starling. Esta diapositiva identifica el mecanismo de Frank Starling en relación a un paciente en normalidad y uno en insuficiencia cardíaca. La eyección ventricular en sístole depende del llenado ventricular. En la insuficiencia cardíaca, la curva se desplaza hacia abajo, de forma que la eyección es menor para un mismo grado de volumen telediastólico o precarga. El otro punto que tenemos que tomar es el inotropismo. El inotropismo que está relacionado con la contractilidad y el papel del calcio en la contractilidad. Entonces esto es muy importante recordar. Aquí tenemos, hay que recordar lo siguiente. La contractibilidad representa la capacidad de los elementos contráctiles, los filamentos de actina y miosina, del músculo cardíaco para interactuar y acortarse contra una carga. La contractilidad incrementa el gasto cardíaco de modo independiente a la precarga y la poscarga. La interacción entre los filamentos de actina y miosina en la contracción requiere de ATP y de los iones de calcio. Entonces vamos a hablar que viene un potencial de acción a través de la fibra del músculo cardíaco, se disemina en el interior de la fibra muscular a lo largo de las membranas de los túbulos transversos T. Este potencial de acción actúa sobre el retículo sarcoplásmico provocando la liberación de calcio. El calcio difunde hacia las miofibrillas, actina y miosina, produciendo reacciones químicas y promoviendo el acortamiento muscular. Esa es una fuente de calcio. Ahora
vamos a hablar de otra fuente que es el calcio extracelular. El calcio extracelular difunde al sarcoplasma a través de los canales de tipo L de voltaje que se encuentran en los túbulos T. Esta entrada de calcio extracelular potenciaría la contracción miocárdica. Los canales de tipo L se logran abrir gracias al AMP cíclico. Este AMP cíclico en su formación está acoplado a receptores beta-adrenérgicos, de tal manera que las catecolaminas, como la norepinefrina y la adrenalina, ejercen sus efectos inotrópicos al unirse a estos receptores. Otra fuente de calcio son las bombas de intercambio de sodio y de calcio, y la bomba de calcio dependiente de ATP en la membrana de los miocitos. Esta bomba de calcio transporta calcio fuera de la célula y evita la sobrecarga de calcio dentro de la célula. Si se evita la salida de calcio, se produce que el calcio intracelular se incremente y con ello el inotropismo, que podría generar trastornos a nivel cardíaco que se presentarían en la disfunción cardíaca. Fin de la primera parte. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico de pronóstico pobre, caracterizado por un conjunto de signos y síntomas que se presentan tanto como resultado de un gasto cardíaco insuficiente como de una serie de mecanismos compensadores cardiovasculares y neurohumorales. Palabras clave: gasto cardíaco insuficiente y mecanismos de compensación. Tenemos aquí un corazón insuficiente e identificamos las causas: cardiopatías coronarias, hipertensión arterial, miocardiopatía dilatada, patología valvular, arritmias, infecciones, enfermedades infiltrativas, el alcoholismo, endocrinopatías que afectan la capacidad de bomba del corazón, y esto genera la instauración de mecanismos de compensación. Es importante hacer un diagnóstico precoz de esta patología para prevenir y tratar de enlentecer el proceso y mejorar la calidad de vida de ese paciente. El American College of Cardiology hace una clasificación de la insuficiencia cardíaca en estadios e indica: el estadio A es un paciente con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria y otras, que no presenta alteraciones funcionales ni estructurales, no tiene síntomas. El estadio B es un paciente con anomalía estructural, es decir, puede presentar hipertrofia cardíaca, dilatación o tiene alguna valvulopatía, pero que no presenta síntomas. El estadio C es un paciente con cardiopatía estructural con síntomas asociados. Tiene disnea o puede estar asintomático por el tratamiento. El estadio D es un paciente con cardiopatía estructural y síntomas severos de insuficiencia cardíaca incluso en reposo y al recibir tratamiento. Es un paciente en insuficiencia cardíaca terminal con tratamiento paliativo. La insuficiencia cardíaca puede ser de alto gasto y de bajo gasto. En la insuficiencia cardíaca de alto gasto tenemos que la función del corazón puede ser superior a lo normal, pero ese gasto cardíaco es inadecuado porque existe mayor requerimiento metabólico. Es necesario mayor gasto cardíaco por ese mayor requerimiento. Las causas: anemia severa, tirotoxicosis, trastornos en los cortocircuitos arteriovenosos y enfermedad de Paget. La insuficiencia cardíaca de bajo gasto. El problema es aquí
la afectación del corazón en su capacidad de bombear sangre. Secundario a la cardiopatía isquémica y las miocardiopatías. En la cardiopatía isquémica puede generarse zonas aquinéticas por el daño miocítico secundario. La disfunción también puede ser sistólica o diastólica. La disfunción sistólica se caracteriza porque se afecta la contractibilidad, por ejemplo, en esos pacientes que han tenido un infarto de miocardio donde se ha producido la lesión de un número considerable de miocitos y eso ha generado una disminución de la capacidad contráctil y por lo tanto una disminución de la fracción de eyección menor al 40%, es decir, esa fracción de eyección se va a encontrar descendida, menor del 40%, y eso va a generar una disminución del gasto cardíaco. Recordemos que la fracción de eyección normal es de 50-70. La disfunción diastólica. Aquí el problema es la pobre relajación ventricular y se afecta el llenado ventricular. Aquí la fracción de eyección está menos comprometida. Dentro de las causas tenemos causas que impiden la expansión ventricular, que afectan el grosor de las paredes y que retrasan la relajación diastólica. La disfunción puede ser una disfunción derecha y una disfunción izquierda. En este gráfico nos permite hacer una diferenciación. En la insuficiencia cardíaca derecha se produce congestión de tejidos periféricos, edema y ascitis en declive, congestión hepática, congestión del tracto gastrointestinal. Y en la disfunción izquierda se produce disminución del gasto cardíaco y congestión pulmonar. Eso va a generar alteración en el intercambio de gases, edema pulmonar, puede generar disnea, ortopnea. En esta imagen identificamos la disfunción ventricular izquierda. El corazón izquierdo, ese ventrículo izquierdo es insuficiente, es decir, no puede expulsar la cantidad suficiente de gasto cardíaco para suplir las demandas de los diferentes órganos. De forma anterógrada, esa disminución del gasto cardíaco disminuye el flujo periférico y el aporte de sangre a los diferentes órganos. De otra manera, produce de manera retrógrada más bien un incremento de la presión telediastólica en cavidades izquierdas, ventrículo y aurícula posteriormente, y eso incremento de la presión en la circulación pulmonar que producirá congestión pulmonar. Esa congestión pulmonar generará algunos datos clínicos en el paciente. En este tipo de insuficiencia cardíaca, la presión de filtración capilar pulmonar supera a la presión osmótica coloidal capilar y eso genera el flujo del contenido vascular hacia el intersticio, generando congestión pulmonar. La congestión pulmonar genera síntomas respiratorios, como la disnea paroxística nocturna, la ortopnea. En esta imagen podemos ver una placa de tórax donde tenemos aquí un índice cardiotorácico incrementado por cardiomegalia y tenemos también algunos datos de congestión pulmonar. Se producen secundarios a infarto de miocardio, miocardiopatías, estenosis, insuficiencia aórtica, mitral, transfusiones rápidas de líquidos y sangre endovenoso. La insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca derecha tenemos que ese ventrículo derecho es incapaz también de manejar un gasto cardíaco adecuado, por tanto se altera la capacidad de movilizar la sangre de la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar. Se produce distensión de los sistemas venosos, sistémico y hepático.
esta imagen en amarillo. Tenemos la insuficiencia del corazón derecho. Entonces eso va a generar, por un lado, que este corazón no pueda contraerse y por tanto va a generar afectación de la circulación arterial pulmonar y por otro, de manera retrógrada, va a producir incremento de presiones en las cavidades derechas. Esto va a generar incremento de la presión del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, y esto va a generar un incremento de la presión en el sistema venoso y eso va a producir los edemas generalizados, edema en miembros inferiores. Cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, edema en región del sacro, tenemos la congestión hepática, afectación hepática y del vaso, tenemos la ingurgitación yugular. Y se produce este tipo de insuficiencia secundario a una insuficiencia cardíaca izquierda, a hipertensión pulmonar, a patología pulmonar sea aguda o crónica, a infarto del ventrículo derecho, a miocardiopatías, a patología valvular y a otro tipo de etiologías como defectos en el tabique interventricular. En la insuficiencia cardíaca derecha se produce justamente de manera retrógrada la congestión de tejidos periféricos. Esto va a generar edema en partes declives del cuerpo y ascitis, también congestión hepática y los signos relacionados a alteración de la función hepática por congestión de esta. Va a generar también congestión del tracto gastrointestinal y ese paciente está inapetente, no quiere consumir alimentos y paulatinamente va perdiendo peso. Las complicaciones, el edema agudo de pulmón y el shock cardiogénico. Los exámenes complementarios que podemos realizar para hacer el diagnóstico, sí, aquí tenemos muchos, pero también recordar que la historia clínica es fundamental para guiarnos hacia un diagnóstico de un paciente. Entonces hay que realizarla de manera muy acuciosa. Hay que realizar un electrocardiograma para ver justamente la afectación del sistema eléctrico del corazón. También tenemos que realizar una radiografía de tórax en el que podremos identificar y valorar el índice cardiotorácico y la afectación pulmonar de ese paciente, además de otro tipo de afectaciones que podrían ser visibles. Realizar un ecocardiograma para identificar la estructura y funcionamiento de ese corazón, ver cavidades cardíacas, ver válvulas, ver flujos. Se puede hacer también un monitoreo hemodinámico invasivo. En este tipo de pacientes también se debe realizar exámenes generales como el hemograma completo. Puede ser que se trate de un paciente que cursa con una anemia y esto está relacionado con la insuficiencia cardíaca. Paciente con patología renal, paciente que presenta alteraciones hidroelectrolíticas. Hay que también pedir hepatograma para ver la afectación por congestión hepática que puede encontrarse alteradas las funciones hepáticas, las hormonas tiroideas, porque hemos visto también que hay patología endocrinológica relacionada con la insuficiencia cardíaca. Hay que ver también si ese paciente está en área endémica o es positivo para Chagas. Se puede pedir también los péptidos natriuréticos para evaluar justamente el daño que puede existir a nivel de las cámaras cardíacas y también las troponinas, tratando de hacer la relación con síndromes coronarios agudos. La radiografía de tórax, en esta imagen vemos una cardiomegalia. Aquí se establece el índice cardiotorácico, se puede ver congestión del lecho vascular por hipertensión venocapilar. Aquí los ilios se encuentran ensanchados y aquí hay una distribución venosa con engrosamiento de los septus interalveolares, que son las líneas de Kerley. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de insuficiencia cardíaca en relación a los mecanismos de la compensación. En la insuficiencia cardíaca se establecen mecanismos de compensación para tratar de mantener la reserva cardíaca y el gasto cardíaco.
Estos mecanismos de compensación se establecen en minutos a horas y otros más tardíamente. Inicialmente vamos a identificar el mecanismo de Frank-Starling, las respuestas neurohumorales y el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la liberación de péptidos natriuréticos y otras sustancias vasoactivas y más tardíamente la hipertrofia y el remodelado cardíaco. El mecanismo de Frank-Starling a un incremento del volumen telediastólico, este se acompaña de un incremento del gasto cardíaco por el efecto inotrópico positivo que tiene el corazón. Sin embargo, es importante recordar que el incremento de la contractilidad produciendo el incremento del gasto cardíaco se puede producir a cualquier volumen telediastólico. De esta manera, en el paciente con insuficiencia cardíaca, el incremento del volumen telediastólico no se acompaña del incremento del gasto cardíaco de manera similar a lo que pasaba en el mecanismo de Frank-Starling en situación de normalidad. De esta manera no aumenta la fuerza de contracción, ni tampoco la contractilidad, ni tampoco el gasto cardíaco, de tal manera que la curva se desplaza hacia abajo. En la insuficiencia cardíaca disminuye el gasto cardíaco y esto genera una disminución del flujo renal. Esto va a producir activación de estos mecanismos con la finalidad de incrementar el gasto cardíaco. Entonces se activa el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático tenemos que estimula la frecuencia cardíaca, la contractilidad, regula el tono vascular y también provoca el reforzamiento de la retención renal de sal y agua. Esa disminución del flujo renal que inicialmente indiqué justamente estimula la mayor retención, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hormona antidiurética para aumentar ese volumen y el retorno venoso y aumentar la precarga. Esto generaría un incremento del gasto cardíaco por mecanismo de Frank-Starling. Sin embargo, este mecanismo puede tornarse en un mecanismo maladaptativo y generar congestión sistémica. El incremento de la precarga puede generar también un incremento de la tensión parietal ventricular y aumentar el consumo de oxígeno y generar isquemia, alterar el metabolismo hacia un metabolismo anaerobio y generar mayor disfunción. Por otra parte, también puede producir el incremento de la presión auricular, el incremento de la presión capilar pulmonar y congestión pulmonar. El incremento de la presión auricular puede estimular la producción de arritmias y la liberación de los péptidos natriuréticos. Se establece o se activa el sistema nervioso simpático. Ante esa disminución del gasto cardíaco se estimula de manera directa la frecuencia cardíaca. También la contractilidad, se produce la regulación del tono vascular con una redistribución de flujos hacia la vasodilatación para asegurar la perfusión de algunos órganos trascendentes como el cerebro y el corazón y la redistribución hacia la vasoconstricción en algunos órganos como la piel, sistema esplácnico y el riñón. Esto con la finalidad de incrementar el gasto cardíaco y la presión arterial. Pero este mecanismo puede convertirse en un mecanismo maladaptativo y producir una estimulación beta-adrenérgica anómala, y esto generar taquicardia, vasoconstricción y arritmias. La taquicardia y las arritmias pueden alterar la demanda de oxígeno, incrementan la demanda de oxígeno y pueden relacionarse o producir isquemia cardíaca y daño miocitario, afectando la capacidad de contracción y de relajación del corazón. Por otro lado, también las arritmias pueden generar muerte súbita. La vasoconstricción puede generar incremento de la resistencia vascular sistémica y disminuir el aporte de oxígeno, y eso generar isquemia y daño miocitario. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Esto secundario a la disminución del gasto cardíaco y eso genera disminución del flujo renal. Se libera la renina y aumenta la concentración de angiotensina. Ese incremento de la angiotensina tiene diferentes efectos. Por ejemplo, produce una vasoconstricción periférica intensa, una activación alfa-adrenérgica que produce y facilita la liberación de las catecolaminas, estimula la liberación de aldosterona, generando a través de esta hormona mayor vasoconstricción, mayor reabsorción de sodio y agua y disminuyendo la excreción de agua. Y aumenta también la concentración de hormona antidiurética, que ya hemos dicho que esta hormona disminuye la concentración o la excreción más bien de agua. Esta hormona y la aldosterona están relacionadas también con el estrés oxidativo, la disminución de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, la inflamación vascular, la fibrosis cardíaca, la taquicardia y las arritmias. Por otro lado, también se han identificado otros efectos que tienen que ver con el mecanismo maladaptativo, que está relacionado con el daño del endotelio que pueden generar, el incremento de los radicales libres y el efecto mitógeno de miocitos. Se produce la liberación de hormona antidiurética, esto con la finalidad de incrementar la retención de agua. Esto genera incremento, más bien disminución de la osmolalidad plasmática e hiponatremia. Esto genera trastornos neurológicos y trastornos cardíacos. Posteriormente, ese incremento de la retención de agua puede producir congestión sistémica. Los péptidos natriuréticos son hormonas liberadas por las cavidades del corazón a nivel auricular y a nivel ventricular. Estos péptidos, los más importantes, es el auricular y el ventricular o cerebral y el péptido natriurético de tipo C. Los más importantes, los iniciales. Esto es muy importante porque tienen funciones de manera general, inhiben el sistema nervioso simpático y al sistema renina-angiotensina-aldosterona, facilitan la natriuresis y diuresis y esto lo producen a que aumentan la filtración glomerular y disminuyen la reabsorción tubular de sodio. Relajan el músculo liso, por lo tanto disminuyen la resistencia periférica, contrarrestan las acciones de los mensajeros químicos que producen remodelado cardíaco. Tenemos que los péptidos natriuréticos de manera general responden o se liberan debido a tres estímulos: al incremento de presión, al incremento de volumen y también al estiramiento. Las endotelinas son liberadas por las células endoteliales y tenemos que generan vasoconstricción potente, proliferación de células musculares lisas, se han relacionado con la hipertrofia miocitaria y tienen un efecto antinatriurético. Una de ellas identificado que es la de tipo 1 en relación al desarrollo de hipertensión pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro de los mecanismos que se establece de manera más tardía es la hipertrofia y el remodelado cardíaco. Tenemos estos mecanismos se establecen frente o en respuesta al incremento de la carga de trabajo del corazón y estos se producen justamente mediado por algunas sustancias como la angiotensina 2, la aldosterona, las endotelinas, la hormona antidiurética y las citoquinas, que son capaces de producir cambios en la morfología, estructura y función y producir la hipertrofia. La hipertrofia tiene efectos benéficos, pero también tiene efectos que no lo son. Dentro de los efectos benéficos tenemos que la hipertrofia tiene la finalidad de incrementar el gasto cardíaco. Sin embargo, la hipertrofia también puede afectar la irrigación coronaria y esto está en relación con mayor riesgo de isquemia y con mayor afectación de miocitos y con la profundización de la insuficiencia cardíaca.
Cuando hablamos del remodelado cardíaco hay que identificar que a nivel cardíaco existen las células miocíticas y las células no miocíticas. Las células miocíticas están relacionados con los cambios inapropiados estructurales y funcionales que se producen en la hipertrofia, y las células no miocíticas están relacionados con otras características. Por ejemplo, vamos a identificar macrófagos, células endoteliales, musculares lisas vasculares y fibroblastos. Los fibroblastos generan fibras colágenas y estos están relacionados con la fibrosis cardíaca. Se ha identificado también que en la insuficiencia cardíaca se presentan mediadores inflamatorios, y esto como en relación a concentraciones elevadas de la proteína C reactiva se ha relacionado con consecuencias adversas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los mediadores inflamatorios tipo PCR están en relación con diferentes factores de riesgo. Fin de la tercera parte.